politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. A los abogados de las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales que estaban investigando y denunciando las ejecuciones extrajudiciales de campesinos en las regiones, que eran presentados como guerrilleros muertos en combates con el ejército, los estaban espiando de forma ilegal para vincularlos con la guerrilla y así desacreditar su trabajo por las víctimas. Se avanza en la acción contra la guerrilla y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial. Para esta cacería de inteligencia ilícita se encargó al extinto DAS, la policía secreta de la presidencia, para ejecutar una estrategia perversa de interceptaciones y seguimientos sin orden judicial contra estas personas que Uribe calificaba públicamente como enemigos de las fuerzas militares. No esperen las Fuerzas Armadas que tenga que venir la denuncia formulada por el enemigo de las Fuerzas Armadas y que lo hacen con odio y carga ideológica, cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra fuerza pública. Hoy en Contrapoder, la impunidad del horror de los falsos positivos. El señor Juan Mario Montoya, de 35 años de servicio en el ejército, es uno de los mejores generales que ha tenido la República. Judicializar esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras fuerzas militares. El 17 de octubre de 2007, un año antes de que estallara el escándalo de los falsos positivos, el presidente Uribe recibió en Colombia a los 7 magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para inaugurar las sesiones extraordinarias. Nos honra mucho esta sesión que emprende la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Este tribunal internacional lleva las denuncias contra Colombia por violación de derechos humanos. Para la época de la audiencia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos le había manifestado al gobierno colombiano que existía un patrón tenebroso y preocupante sobre crímenes de jóvenes, lo cual ventiló la noticia en Estados Unidos y Europa, en el sentido de que las ejecuciones extrajudiciales eran un tipo de práctica que habían detectado y que organizaciones nacionales e internacionales también habían denunciado. Uribe defendió su política de seguridad democrática, en ese momento ya cuestionada a nivel internacional por los falsos positivos. Primero, en Colombia no hay ejecución judicial. Este país desde 1910 eliminó la pena de muerte. Segundo, nuestra política ha sido de eficacia y transparencia. Tercero, el gobierno no vacila en tomar las decisiones administrativas que le correspondan y en colaborar con la justicia cuando quiera se dé el caso de algún integrante de la fuerza pública que viole los derechos humanos. El objetivo del gobierno era presentarse ante los jueces internacionales como víctima de las organizaciones de derechos humanos que estaban denunciando estas atrocidades de agentes estatales. ONGs internacionales financian grupos de abogados para impulsar falsas acusaciones a la fuerza pública. Gobierno pide defensa judicial para policías y soldados. Este es el mismo discurso que expresaba frente a la tropa, como lo hizo el 8 de mayo de 2009 en la Escuela Superior de Guerra. Estamos obligados a denunciar
que también hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra fuerza pública. Desde Londres, Amnistía Internacional señaló que a partir del proceso de desmovilización de los jefes paramilitares en 2003, había aumentado los informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo directamente por fuerzas de seguridad. En 2007 se tuvo noticia de alrededor de 330 ejecuciones a manos de militares, frente a unas 220 anuales en el periodo 2004-2006, 130 en 2003 y alrededor de 100 en 2002. En conclusión, en el exterior se sabía lo que Colombia ignoraba y minimizaba. La queja reciente que escucho de parte de algunos críticos es que hay un número de 200 ejecuciones extrajudiciales. Delante de los jueces internacionales, Álvaro Uribe sostuvo que las denuncias de falsos positivos eran una campaña de desprestigio contra su gobierno elaborada por abogados asociados a la guerrilla de las FARC que le querían tender una trampa. Pero tampoco podemos caer en una trampa. Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos. Ni los magistrados internacionales ni la opinión pública sabían que la presidencia le había ordenado al DAS perseguir a los abogados que llevaban estos procesos. Conocemos la historia de muchas de esas organizaciones y de muchos de sus integrantes. Ha sido una historia nunca comprometida con la seguridad de Colombia. Para ellos el estado ideal habría sido el estado de avance del desorden, de la anarquía y del terrorismo. Y la manera que han encontrado para afectar la política de seguridad es el camino de la falsa acusación. Por ejemplo, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo figuraba como apoderado de las familias de 130 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por los que estaban siendo investigados oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Uribe los acusaba indirectamente de fabricar las pruebas contra los militares. Se avanza en la acción contra la guerrilla y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial. Un año después, Amnistía Internacional le envió una carta al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en la que le advertía que el lenguaje del gobierno contra las organizaciones de derechos humanos ponía en riesgo su actividad. La carta del 22 de septiembre de 2008 dice: la forma en la que se refiere a las ONG es especialmente preocupante si, además de tener en cuenta el creciente número de amenazas y atentados a defensores y defensoras de derechos humanos por parte de grupos paramilitares como el de las Águilas Negras, se tiene en cuenta que 8 días antes de su discurso también fue cuestionada públicamente la legitimidad y legalidad del trabajo de otra organización de derechos humanos. El pronunciamiento de Amnistía Internacional también le pedía al gobierno voluntad política para investigar estos crímenes y así evitar la impunidad. La falta de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en los casos de ejecuciones extrajudiciales da un claro mensaje de impunidad a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos sin tener que confrontar en ningún momento sus hechos ante la justicia. 6 días después de esta carta, estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales cuando 11 madres de Soacha, Cundinamarca, denunciaron la desaparición y posterior asesinato de sus hijos en Norte de Santander, cuando fueron presentados por el ejército como guerrilleros dados de baja en operaciones militares. Pero la respuesta del gobierno ante esta sugerencia internacional fue sofisticar la estrategia informativa para hacerle creer al mundo que las ONGs estaban haciendo falsas acusaciones contra la fuerza pública. ONGs internacionales financian grupos de abogados para impulsar falsas acusaciones a la fuerza pública. Gobierno pide defensa judicial para policías y soldados.
Se cumplió esta semana la 6ª jornada de rendición de cuentas sobre derechos humanos por parte de la fuerza pública. En la reunión, que fue televisada a nivel nacional, el presidente Uribe denunció que algunos sectores han querido usar el tema de los llamados falsos positivos para levantar calumnias contra las Fuerzas Armadas. El gobierno tiene que ser tan firme para evitar y sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta política de seguridad democrática. Por su parte, el ministro Juan Manuel Santos aseguraba que la inteligencia estatal había determinado que las ONGs estaban fabricando falsas denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra el ejército. Hemos tenido información de inteligencia sobre casos concretos que las estamos investigando para judicializar esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras fuerzas militares. Incluso Uribe nunca dejó de hacer esta acusación durante su gobierno. Muchas ONGs internacionales que no nos conocen y nos interpretan al revés, ignoran las profundas convicciones democráticas y de derechos humanos que nos animaron cuando le propusimos al país por allá en el año 2000 una política de seguridad democrática. Una política de seguridad, cuando se propone desde el punto de vista democrático, tiene unas profundas implicaciones. Una de ellas, que tiene que ser tan eficaz como transparente. Las advertencias de Amnistía Internacional al Estado colombiano sobre lo que estaba sucediendo en esta materia no eran las únicas. Las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, como Human Rights Watch, que también era espiada por los organismos de inteligencia, también recibían la misma indiferencia del gobierno. El presidente del país y las mismas fuerzas militares rechazaron el informe como parte de una campaña de extrema izquierda para desacreditar al ejército colombiano, lo que es una técnica habitual, ya sea de la extrema izquierda o la extrema derecha, de evitar, digamos, enfrentar lo sustantivo que se está discutiendo y simplemente atribuir al mensajero todo tipo de conspiraciones o fines inconfesables con el propósito de no responder ante las acusaciones. A partir de todo esto, Santos comenzó a ser cuestionado cuando se convirtió en el candidato de Uribe a las presidenciales de 2010. Esto dijo en campaña su contrincante del Partido Liberal, Rafael Pardo. Que responde el señor Santos, él no era el ministro de Salud, él no era el ministro del Medio Ambiente, él era el ministro de Defensa. Y él todos los días salía a gloriarse de todo lo que hacían los organismos de seguridad del Estado, que al mismo tiempo estaban chuzando a la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a políticos de oposición. Entonces que responda por eso, él no era el ministro de Salud, él no era el ministro de Ambiente, él era el responsable de la seguridad. Como tal se llevó muchas medallas y muchos méritos y sacó pecho en Colombia y en el exterior. Que ponga el pecho y que ponga la cara también para ver cuál fue su actuación, cuál fue su responsabilidad, cuál fue su conocimiento, si es que lo tenía, o su ignorancia, si es que la tenía, en este tema tan grave que es el uso de inteligencia del Estado con propósitos políticos. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que habían denunciado los falsos positivos y que el DAS había incluido en su lista de objetivos son, entre otras, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación Minga, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por estos hechos, Uribe es investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso desde marzo de 2011. Que quienes estamos aquí fuimos unos de quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal sobre los crímenes que hemos denunciado. Que la justicia sea imparcial, que la justicia no sea intimidada por ese cúmulo de abogados pagados internacionalmente, cuyo propósito ha sido el propósito de la falsa acusación, el propósito de maltrato a los integrantes de nuestra fuerza pública, el propósito de crearle descrédito a la política de seguridad.
Todos estos organismos estaban siendo interceptados ilegalmente por el gobierno colombiano con el propósito de esculcar la estrategia jurídica contra las violaciones de derechos humanos. Este fenómeno se oficializó en marzo de 2003, cuando José Miguel Narváez, en ese momento asesor de la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, fundó el grupo ilegal de inteligencia G3 para interceptar y perseguir sin orden judicial a los defensores de derechos humanos que estaban denunciando las ejecuciones extrajudiciales. Lo que sufrimos, lo que nos contábamos, lo que nos ocurría a nuestros padres, hermanos, hijos, niños y niñas perseguidos por esta persecución criminal, con registros fílmicos, llegaban temblando a nuestras casas, contando lo que sucedía, para luego saber en los expedientes mismos que era una labor del DAS dirigida desde la casa de Nari. Narváez está condenado por el asesinato de Jaime Garzón y por las chuzadas del DAS. Es procesado por el magnicidio del líder de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda, en 1994, y también por el secuestro de la ex senadora liberal Piedad Córdoba, producido en 1999. Narváez fue nombrado por Uribe como subdirector del DAS en junio de 2005. El trabajo de desprestigio del DAS en contra de las ONGs contó con la asesoría del ex viceministro de Justicia y ex precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, un autodeclarado enemigo de la JEP. Yo creo que no era necesaria esta jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción rompe la estructura de la rama judicial, no depende de ninguna de las ramas que tiene el sistema judicial colombiano. Rafael Nieto y José Miguel Narváez se aliaron en 2004 para la creación de un falso colectivo de abogados que buscaba manchar la honra de los verdaderos defensores de derechos humanos que radicaban denuncias contra Colombia en Estados Unidos. Por el escándalo del DAS fueron condenados un secretario general de la presidencia, 2 directores del DAS y 2 docenas de exservidores públicos, incluyendo el exdirector de la UIAF, Mario Aranguren, del Ministerio de Hacienda. Ningún integrante de la fuerza pública o del DAS puede decir que haya recibido órdenes o insinuaciones del presidente de la República para violar la ley o inducirlos al delito. Así lo afirmó el jefe de Estado, quien reiteró que el gobierno ha recibido falsas acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones ilegales. Yo le pedí al DAS públicamente, hombre, yo quiero saber qué es lo que, ese cuento de que en la Corte Suprema me están investigando, que porque yo contraté a un paramilitar para que matara a otro paramilitar. Nadie me ha dado a mí una explicación, ni la Corte Suprema, no me la ha dado la Fiscalía, ni el DAS. En 2010 Uribe, junto al general Nicasio Martínez, quien años después se convirtió en comandante del ejército en el gobierno de Iván Duque, hasta cuando resultó salpicado por espiar periodistas y por el regreso de las políticas de recompensas por bajas que implicaron el retorno de los falsos positivos, negó que su gobierno interceptara ilegalmente y calificó como enemigos de las fuerzas militares a quien los denunciara. Entonces pedirle que el presidente de la República le pida eso al DAS es pedirle que viole los derechos humanos o que intercepte comunicaciones. No esperen las Fuerzas Armadas que tenga que venir la denuncia formulada por el enemigo de las Fuerzas Armadas. El gobierno nunca tuvo voluntad política para buscar justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, con la salida de Santos del Ministerio de Defensa y la llegada de Gabriel Silva, lo que hicieron fue gastarse $500.000 para implementar un manual de reglas de derecho operacional que buscaba crear mecanismos jurídicos para defender a los militares vinculados en estos crímenes. Dentro de las medidas que viene adoptando el Ministerio de Defensa para dar estricto cumplimiento a la protección de los derechos humanos está la implementación de un manual de reglas de encuentro y otro de derecho operacional. Con una inversión de $500 million, el Ministerio de Defensa trabaja en la creación e implementación de un manual de reglas de encuentro en las Fuerzas Armadas. Porque se trata de asegurar que las reglas de encuentro correspondan de la manera más adecuada posible a la amenaza y que de ahí se derive un cierto uso de la fuerza. Para eso hemos hecho cualquier cantidad de talleres, hemos trabajado muy de cerca con todas las fuerzas. Recientemente tuvimos en Bogotá a todos los comandantes de división y de brigada del país.
Pero para las víctimas de los militares nunca había nada. Porque se trata de asegurar que las reglas de encuentro correspondan de la manera más adecuada posible a la amenaza y que de ahí se derive un cierto uso de la fuerza. Para eso hemos hecho cualquier cantidad de talleres, hemos trabajado muy de cerca con todas las fuerzas. Recientemente tuvimos en Bogotá a todos los comandantes de división y de brigada del país. Es decir, que el gobierno colombiano nunca buscó justicia, sino que se enfocó en la defensa de los militares, al costo que fuere, chuzando y desviando la atención. Poner en marcha definitivamente todos los procesos de apoyo en la defensa judicial de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia y adelantar por parte de nosotros la defensa de nuestras instituciones y de nuestros hombres ante la opinión pública nacional e internacional, ante los organismos nacionales e internacionales, en los casos de falsas acusaciones. Las organizaciones de derechos humanos que Uribe espió durante su gobierno son las mismas que desarrollaron los informes con los que la Justicia Especial para la Paz se fundamentó para revelar la cifra de 6.402 personas inocentes que fueron asesinadas por el ejército entre los años 2002 y 2008. Uribe completa 20 años asegurando que es víctima de sesgos ideológicos cuando la realidad muestra lo contrario. El patrón de las ejecuciones extrajudiciales es sistemático y generalizado. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron estos procedimientos criminales desde hace 2 décadas ante la indiferencia del Estado. Estamos hablando de miles de personas asesinadas y desaparecidas. Como el otro cuento, no, es que hay falsos positivos porque Uribe exige muchos resultados. Sí, yo he pasado estos 8 años exigiéndole resultados a la fuerza pública. Una cosa es que exigir resultados y otra cosa es inducir al delito. Se induce más al delito cuando no se exigen resultados, porque cuando la fuerza pública se adormece, ahí es donde se facilitan los crímenes y la violación de derechos humanos. Yo sí pido la investigación de todas estas personas. Quería agregar algo, que el señor Álvaro Uribe Vélez es el pleno responsable, y el señor Juan Manuel Santos y los altos mandos, no los solos que se sentaron en las audiencias o las pocas audiencias que hubieron en estos casos. Se cumplió en la Presidencia de la República la primera rendición de cuentas de 2009 sobre derechos humanos. Durante la sesión, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló tener pruebas que demuestran que las FARC buscan desacreditar a la fuerza pública haciendo pasar a guerrilleros abatidos en combate como falsos positivos. Las falsas acusaciones son por centenares, cuando en realidad apenas se le ha dado soporte jurídico a 22 casos de falsos positivos. Algunos dicen, bueno, pero es que la política de recompensas forza falsos positivos. Esa relación no se puede establecer. Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir. Y yo pienso que la vergüenza más grande para el ejército. Debo decirle a los compatriotas que el señor General Mario Montoya, de 35 años de servicio en el ejército, es uno de los mejores generales que ha tenido la República. Judicializar esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras fuerzas militares.